darle la bienvenida a mi queridísimo flaquiguapo Gonzalo Oliveros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Fernanda, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de miércoles. Seguramente escuchas mucho bullicio y es normal. Estoy exactamente en el aeropuerto de Nashville, una ciudad del medio oeste norteamericano que uno tendría sus asegúnes en un montón de cosas y tienen que ver, pues obviamente, con cuestiones culturales o cuestiones políticas. Ayer que hablaba sobre esta situación que hay en México sobre la Guardia Nacional, pues pensaba cómo es posible que se den este tipo de discusiones, pero sin que haya realmente un debate fuerte por parte de la sociedad. Y tiene que ver fundamentalmente con el apoyo popular. El apoyo popular que tiene el presidente López Obrador, como pueden tener otros presidentes o han tenido otros presidentes en otros momentos. Y eso específicamente también pasa en la Unión Americana. Si bien en Nashville es una zona que tiene otro tipo de valores y otro tipo de resortes que intentan, por supuesto, ir más allá de lo tradicional, de ir más allá de los valores conservadores, todo lo demás de Tennessee, absolutamente todo lo demás, tiene, por supuesto, que un tinte conservador brutal, enorme. Y tiene que ver hasta con la conformación demográfica, con la conformación étnica. Si tú volteas a ver alrededor a todos los que están en este aeropuerto en donde estoy, el 96% serán blancos. No hay otra etnia. Y así sucede no solo en Tennessee, pues sucede en Alabama, sucede por supuesto en Kentucky, sucede por supuesto en otras partes de esta zona del medio oeste norteamericano. Y eso hace también que las políticas y los políticos que van dirigidos a este tipo de público pues sean radicalmente distintos, o por lo menos distintos a lo que son las costas norteamericanas, a lo que es California, a lo que es Nueva York, a lo que es la Florida, a lo que son estas zonas en donde hay, dicen, o se supone, un pensamiento más de avanzada en contra de los valores conservadores que puedes encontrar en este lugar. Y bueno, pues obviamente también tiene que ver con posibilidades económicas. Si tú te pones a pensar por un momento las posibilidades que tiene alguien que vive en Alabama o alguien que vive en Tennessee para poder sobresalir, para poder tener una vida cómoda, para tener posibilidades de tener vacaciones una vez al año, un coche, una casa propia, se disminuyen en comparación a las ciudades altamente, pues no quiero decir urbanizadas. Sí, hay por supuesto que terrenos rurales enormes en esta zona de los Estados Unidos, pero más allá de eso, que tienen también una ideología mucho más desarrollada a partir de la educación y a partir de otro tipo de valores. Entonces, eso hace que la discusión en esta zona de los Estados Unidos sea muy distinta a otras partes de la Unión Americana. Mira, si aquí preguntamos cuáles son los temas, por supuesto que uno de los temas importantes es el aborto, el derecho a decidir de las mujeres, derecho a decidir que se ha puesto en discusión en esta zona desde hace algún tiempo, y tendríamos que explicarlo de la siguiente forma. Hace 50 años hubo un veredicto, un dictamen, una sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia a partir del famoso caso Roe versus Wade, y en este se le tiene que dar las posibilidades a las mujeres para poder decidir por su cuerpo sin criminalizarlas. No era legalizar el aborto, pero era no criminalizar a las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Para evitar, entre comillas, ir en contra de ese veredicto, diversos estados, entre ellos Georgia y Alabama, han sacado una serie de iniciativas en donde, en el caso de Georgia, se le da una consistencia jurídica al feto a partir de la semana número 6, y en el caso de Alabama, desde la concepción. No hay forma de que una mujer pueda abortar a menos que corra riesgo su vida. Pero si es, en el caso de Alabama, en el caso de Alabama específico, si hay concepción, así sea por violación o incesto, no importa, tiene que nacer la criatura. Esto, por supuesto, está llevando a una serie de protestas en esta zona de los Estados Unidos, y de hecho lo que se está obligando y lo que están obligando estos congresos estatales es a que se lleven estos casos a la Suprema Corte. ¿Para qué?
para que hoy que existe ya una Suprema Corte que es conservadora, a partir de que logró Donald Trump poner jueces conservadores, pues entonces cambiar el veredicto de Roe versus Wade, hacer uno nuevo y con esto específicamente quitar el aborto como lo querían los evangélicos, como lo querían los conservadores cuando apoyaron a Donald Trump como presidente de la Unión Americana. Entonces muy probablemente lo que veremos en las próximas semanas es que este tipo de juicios llegarán primero a las cortes locales y después subirán a las cortes federales. Y entonces cuando suba a la Suprema Corte de Justicia haya la posibilidad de tener un nuevo criterio y ese criterio le dé para atrás a los derechos de mujeres, pues más o menos desde hace 50 años. Para que nos demos una pequeñísima idea de cuál es la discusión aquí, en esta zona de la Unión Americana, en estos estados. Ya en California y en Washington y en Nueva York, la discusión tiene que ver con Huawei y tiene que ver con Apple y tiene que ver con el gobierno chino que te espía, etcétera, 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 que para ser muy honestos, pues estando en lugares como el que estoy hoy, pues me queda muy claro que estamos espiados todo el tiempo. ¿O acaso dudas, Fernanda Familiar, que a ti te está escuchando alguien? Bueno, el radio obviamente, falta ver quién más te está escuchando, tus conversaciones, quién está revisando, cuáles son los lugares a donde visitas, cuál es hasta el reconocimiento facial. Ayer López Dóriga posteaba un video de un mexicano que en un aeropuerto chino se acercaba a uno de estas pantallas de aeropuerto, de estos mostradores, y ya no tenía que buscar su avión, sino que por reconocimiento facial ya les decía cuál era su nombre, cuál era el vuelo y cuál era la puerta del que salía. Esto aquí en Nashville, por supuesto que no está, pero no dudes que pronto lo tengamos en todos lados, y no es necesariamente una buena noticia, ¿eh? No. O sea, yo creo que en estos tiempos de supravigilancia, seguramente ese tipo de cosas, en lugar de ser algo benéfico, va a ser algo perjudicial. No lo digo porque no creo en la tecnología, lo digo porque el mal uso de la tecnología siempre nos ha llevado a terribles lugares. Bueno, yo te pregunto a ti, y ahí me lo mandas por mensajito para que yo pueda hacer algo a partir de en donde estoy, pues cuál es, qué es lo que quieres que te lleve desde la ciudad de la música. Así se le dice a Nashville, Tennessee, the Music City, es el epicentro de la música country. Entonces ya fui a ver a Taylor Swift y a otras personalidades más. Yo te mando un abrazo a ti y mañana, pues a ver, ¿de qué platicamos? En una de esas extendemos lo de Huawei y de Apple, que hoy lo dije muy rápido, desde este bullicio aquí en el aeropuerto de Nashville, aquí en la Unión Americana. Pues, ¿qué le encargaremos tú? ¿Una corneta? ¿No? Pues, ¿qué no es el centro de la música?